viendo al doctor y le dije, yo le sirvo a Dios y de Él dependo. Y aquí estoy sano. Y eso nadie me puede decir, hermano, nada con respecto a la sanidad. Porque por mi cuerpo ha pasado esa bendición del Señor. Y a su nombre. Así es que le doy gracias al Señor y a ustedes con sus oraciones. Y el anhelo de mi alma era seguir el tema que hemos tenido viendo. Con respecto, hermano, lo que es la salvación presente. Que no nos olvidemos que tenemos un enemigo llamado Satanás. Y que él usa cualquier cosa usa para hacernos la vida cuadrito. Imposible. Pero hay un Dios, de la cual nos dice que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que tenemos que cuidar este tesoro. No hay un tesoro más grande que la salvación. No hay tesoro que pueda comprar una alma. No hay en el mundo. Y eso es lo que vamos a hablar, hermano. ¿Por qué y con qué el Señor nos salvó? Para que nosotros gocemos de una salvación presente, actual. Mañana es de Dios. No cuente con el día de mañana. Porque puede ser un ataque cardíaco o cualquier cosa y hasta ahí llegamos. Ah, que estoy joven. A los jóvenes también les da ataques cardíacos. Y a su nombre. Así es que en ese aspecto, hermano, está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Estuvimos viendo, hermano, allá en Apocalipsis, el último estudio que tuvimos, en el capítulo 12, de cómo el pueblo de Dios mantuvo la salvación. Busquen capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Y a su nombre? ¿Y quién vive? ¿Y cómo comienza diciendo? Oiga bien. Entonces se oí, si se ponen de pie mucho mejor. Entonces oí una gran voz. ¿Y a su nombre? En el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido, oiga bien, lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y a su nombre. Entonces dice el 11, y ellos le han vencido, oiga bien, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y a su nombre, menospreciando, oiga bien, aquellos que tanto aman su vida. Cremitas por aquí, cremitas por allá, qué sé yo más. Y a su nombre, menospreciando su vida hasta la muerte. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre, por esta palabra bendita, gloriosa y maravillosa.
que nos da un profundo gozo, Dios, estar confiando en ti y en tu palabra, ya que eres tú el que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Señor. Te pongo a mis hermanos en tu presencia. Ábranos el entendimiento. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para poder conservar esta palabra, vivirla y honrar tu santo y glorioso nombre, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Le estamos dando bienvenida a las redes sociales y también al canal Betel, que es nuestro canal de el Movimiento Misionero Mundial. Y eso se agarra en el número 50 para esta área, el 45 por Guanacaste, por San Carlos, por allí, etcétera, etcétera. Así es que le estamos dando una bienvenida a todos nuestros amados hermanos que nos escuchan por allá. Y a su nombre. La sangre, hermano, tiene un gran poder. La sangre de Cristo. Y es una de las cosas, hermanos, que tenemos que darle gracias a Dios. Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera derramado sangre, nadie hubiera sido salvo. Nadie. Y eso lo vamos a ver a través de lo que vamos a ver. Entonces, hermano, la sangre de Cristo es en la vida, oiga bien, en la vida de los verdaderos cristianos. Y a su nombre. Los hace conquistadores. ¿Esa es esa palabra? Conquistador, no derrota. Nos hace conquistadores en todas las áreas. Y a su nombre. Entonces, hermano, la sangre de Cristo es la base, el fundamento. Como este edificio tiene un fundamento de la cual pues no existiera, estuviera bamboleando, ya se hubiera caído. Pero la base de la expiación es la sangre de Cristo. Y a su nombre. Pastor, ¿cómo me lo comprueba? Ya se lo compruebo. Espérese. Más bien vaya buscando usted Hebreos, capítulo 9. Y a su nombre. Purificado, oiga bien, todo es purificado según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No vaya a estar pensando usted como estaba dando un estudio y me dice un hermano, ¿y con qué se come eso? ¿Cuál es eso? Eso que acaba de decir usted con respecto a la expiación. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va al diccionario de lengua castellana o al diccionario bíblico, le va a decir tan simple, una palabra así tan pomposa: perdón. Punto. Y a su nombre, como 2 más 2 son 6, son 4. Así está sencillo.
No hay que buscarle, hermano, pie al gato. 3 pies al gato teniendo 4. Y a su nombre. Así es que, mis queridos y hermanos, en este aspecto, cuando la gente entiende, el problema es cuando la gente no entiende. Le pasa como los estudiantes que al final los plantan y pobres los padres que han pagado tanto para que estudien, pero no se han quemado las cejas estudiando, sino pasando el tiempo. Y en esto, mi querido y amado hermano, encontramos que todo cristiano tiene que saber qué es expiación. Todo cristiano, no los pastores, no, ni los líderes, sino todo cristiano, para saber dónde está fundada su fe, que no es un ídolo, que no es cualquier cosa, sino que eso viene desde la misma presencia de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 13, nos habla de un acontecimiento que el Señor mismo trajo a la presencia de sus discípulos y de todos aquellos que andaban detrás de él. Hizo una comparación de un hombre que ese hombre, no anduvo tapando pecado, sino que se vació delante de Dios y el primer pecador era él. Pero había otro de esos que se creen muy popov, muy santos, que solo les faltan alas para volar, pero que son tan pecadores, tan impuros como el mismo diablo. Entonces el Señor dice de que aquel hombre se paseaba en el templo y decía: gracias Dios, que no soy como los demás hombres, pecadores, fornicarios, adúlteros, ladrones, asesinos. Gracias que no soy. Que te doy el diezmo. Oiga bien, para los que no creen en el diezmo. Te doy del diezmo de todas mis ganancias. Y vuelve a ver al pobre pecador y le dice: ni soy como ese que está ahí. ¿Qué se llama eso? Petulancia, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Mas el hombre que estaba arrodillado le decía: Dios, sé propicio, ¿ve? Propicio a mí mis pecados. ¿Y qué dijo el Señor? Que aquel hombre que se paseaba y hacía muchas cosas, no llegó la oración a la presencia del Señor, pero que la oración de aquel hombre pecador, arrodillado, llorando, golpeando su pecho por sus pecados, fue justificado delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Así es que, mis queridos y amados hermanos, no seamos nosotros que porque tenemos mucha letra. Yo en los 50, casi 60 años de pastoreo, me he encontrado con hombres muy poetas, con mucha palabra, con mucho floreo, para expresarle a Dios lo que ellos no sienten. Y cuando yo oigo esta clase de oraciones, yo pido misericordia por ellos, porque están muy lejos de Dios con respecto a su corazón. Pero cuando el hombre y la mujer es sincera, es sencilla.
Y a su nombre. Entonces, mis queridos y amados hermanos, es aquí, vuelvo a repetir, que expiación significa o propiciación significa perdón. Vamos a ir allá. Ustedes saben que cuando yo estoy aquí no me gusta bla, 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 aun cuando lo puedo hacer, pero no me gusta, sino que palabra. Primera Juan, capítulo 2. Y a su nombre, versículo 2. Y oiga bien, y en él, ¿quién es él? Jesús. Y en él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente, oiga bien, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero el mundo no quiere nada con Dios. El mundo no quiere nada con Cristo. Y no sabe el mundo lo que viene muy pronto. Que nadie va a, hermano, a soportar los juicios que vienen para la gran tribulación. Que el que va a gobernar no es Cristo. Que el que va a gobernar no es Dios. El que va a gobernar es el puro Satanás. Y allí el hombre y la mujer tienen que decir sí o sí. Si no, va a la tortura y hasta la muerte. Porque es un déspota con su gobierno. Si no, lean con respecto a ese punto. En el capítulo 4 del mismo libro, pero en el versículo 10 nos dice, y en esto consiste el amor, oiga bien, y en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y a su nombre. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos nosotros éramos malditos. Todos nosotros íbamos de cabeza al infierno. Pero Dios por amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es religión. Esto no es catolicismo. Esto no es judaísmo. Esto no es cristianismo. Esto no es budismo. Es verdaderamente una persona nacida de nuevo para que alabe y glorifique el nombre del Señor. Y a su nombre. Entonces, hermano, ¿qué hizo Jesús? Oiga bien, ¿qué hizo Jesús? Por ejemplo, cuando a una madre le llegan a decir, Julanita, su hijo está preso. ¿Cómo? Sí, está preso. Se le quitó el gusto a esa mujer. Y comienza a correr a ver por qué está preso. Y se da cuenta que andaba a espaldas de él con marihuana. Que andaba, que era un narcotraficante. Y entonces hace lo posible por sacarlo. Vende casa, vende carro, vende de todo por sacarlo. Pues oiga lo que hizo Dios por amor. Y a su nombre. Entonces, ¿qué hizo Cristo para quitar, oiga bien, las maldiciones que estaban sobre el mundo y sobre toda la humanidad y no había salvación
para ellos. Si usted va a Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué nos dice? ¿Y a su nombre? Búsquenlo y lo vamos a leer. 3:23. Por cuanto mi hijo pecó, mi esposo pecó, mi mujer pecó, mi papá pecó, por cuanto todos éramos malditos y pecaminosos. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué nos esperaba? El infierno. Y a su nombre. Pero en el 6:23 nos da una esperanza con respecto a este punto. Porque la paga del pecado es vida. ¡Ah! Es muerte. No crea, hermano o hermana, que si usted anda pecando a escondidas, se va a salvar. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron que hacer, hermano, algo a favor de nosotros, ya que nosotros no servíamos ni para taco de un cañón por el pecado que había en nosotros. Y a su nombre, Cristo, oiga bien, Cristo anuló con su muerte. Anuló, no es que borró. Una cosa es borrar y otra cosa es anular. Anuló con su muerte el castigo de todos nosotros. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque derramó su sangre en una cruenta cruz. Y a su nombre. Vamos a ir allá a Colosenses. Conmigo tienen que traer Biblia y moverla. Y a su nombre. Colosenses. Hay un significado de formas de predicar, hermano. Pero a mí siempre me ha gustado que es donde aprieto la naranja y sigue saliendo jugo. Y a su nombre, Colosenses 2. Para que no diga lo que no dije. 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había en contra de quién, en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz con su muerte. Y a su nombre. Y oiga bien el 15. Y despojando a los principados, o sea, a los demonios y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? Por amor. No porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él nos ama
y quiere y no quiere que nadie se pierde. Ya el que se pierde es porque quiere. Y a su nombre. Entonces, hermanos, me estarán preguntando qué es entonces decreto. Decreto es un edicto, es una ley. Con firma y sello. Y a su nombre. Las personas ya perdonadas y limpias, oiga bien por dónde viene el asunto, de pecado, se llama reconciliación. Yo no sé si usted como padre o madre ha llegado un hijo o una hija a reconciliarse con usted porque ha estado de malcriada o ha estado insolente y usted tuvo que echarla de su casa. Porque en cada hogar tiene que haber una ley. Y la ley está sobre la cabeza de esa casa. Sea el hombre, y si ya murió el hombre, sea la mujer, sea papá o sea mamá. Siempre hay una ley que hay que respetar. Y cuando esa ley, esa persona dice, vamos a hacer tal cosa, tenemos que hacerla porque habló la ley. Y a su nombre. Cuando un policía agarra a un hombre o una mujer y le dice, está detenida, y comienza ella a hablar que yo no soy culpable, que ella está detenida. ¿Quién la está deteniendo? La ley. ¿Y quién vive? Entonces, hermano, cuando la persona llega a tener esta bendición con respecto al decreto que nos hace libres en contra de nosotros, que el pecado nos asedia y que hacemos inconscientemente pecamos, Él lo anuló. Ya por anulado, entonces viene la reconciliación de este hombre o esta mujer con Dios. ¿Y quién vive? Vamos a ir otra vez a 1 Juan, en su capítulo 1. Y agárrese de la banca para que no se caiga. 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hay personas que en las congregaciones no se soporta el uno con el otro. Que porque es chiquitico y que es panzón, o porque es negro, o porque es demasiado blanco, y no lo soporta. Pero dice, sí, tenemos comunión. Una cosa es, hermano, estar juntos, aquí como estamos, pero no tener comunión. ¿Cuántos maridos y esposas están en casa, pero no tienen comunión? Son peor que perros y gatos. La mujer dice una cosa y el hombre dice otro. Y este grita más, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos comunión los unos con los otros, no importa lo que hablen de mí, no importa lo que me digan, no importa lo que me hagan, no importa cómo me vean, no importa nada. Yo tengo que tener comunión con Dios porque es palabra de Dios.
Y a su nombre. Oiga bien, entonces cuando usted y yo tenemos comunión con los hermanos, no con Dios, con los hermanos, entonces sigue diciendo el texto, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice en esta Biblia. Pero si usted va al griego, no dice eso. En el griego dice, y la sangre de Jesucristo nos continúa limpiando de todo pecado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros podemos pecar. Y entonces ahí está la sangre de Cristo presente para limpiarnos de toda esa iniquidad. Y el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Y a su nombre. Así es que una persona que no tenga comunión con su hermano o con su hermana, no pretenda que la sangre de Cristo la limpie. Hay requisitos. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos esta salvación presente delante de Dios y delante de los hombres, vigente, limpia, santa, pura, para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Y quién vive? La reconciliación, hermanos, es una de las formas más preciosas que pueda tener la persona en cualquier ámbito, sea en una empresa, sea en un colegio que le tiene odio al profesor porque siempre le da tareas terribles, o sea en su casa o en su trabajo, siempre esa palabra reconciliación tiene que ver mucho. Es grande. El Señor, hermano, nunca dejó un hueco sin rellenarlo. Y les enseñó a sus discípulos y les enseñó a todos aquellos que lo seguían de que como una persona estando bien, viviendo bien, comiendo bien, durmiendo bien y de todo que él todo lo tenía con papá y mamá, se le metió el diablo de querer ser más que papá y mamá. El hijo pródigo. Papá, ya es tiempo, ya tengo edad, herédame lo que es mío, porque yo quiero irme a hacer mi propio negocio. Pero ninguna rebeldía le va bien. A ninguna rebeldía le va bien. Y dice que se fue a una provincia lejos para que papá y mamá no supieran dónde estaba. Pero allá comenzó con fornicaciones, con borracheras, con adulterios. Y no hay plata que rinda cuando un hombre y una mujer no protege su dinero. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Por qué el hijo pródigo, siendo un hombre, un muchacho feliz en su hogar, tomó esta decisión? Por estar pensando en la grandeza. Y cuando el diablo sabe que usted está pensando, ay, es que este hombre no me da lo que yo necesito. Y es que este hombre, pero ni chancletas me compra. Este hombre no me da nada de lo que yo necesito y yo voy a tener que buscar otro. ¿Y acaso eso se compra o se vende? La Biblia dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Ningún fornicario entrará en el reino de los cielos.
La cosa es seria, hermano. No es jugando la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta a Dios, no a los hombres. Los hombres pueden decir que usted puede casarse 20,000 veces, pero Dios dice, hasta que la muerte os separe. Y a su nombre. Entonces, cuando la persona comienza a pensar fuera de lo que es obediencia, comienza, hermano, a pensar en desobediencia. Y su mente se atasca. Su mente se nubla. Ustedes que han sido estudiantes y otros que son estudiantes, cuando una materia, por lo menos eso es lo que me enseñó mi profesor, cuando una materia no le entra ni para atrás ni para adelante, levántese. Vaya, dé una vuelta, respire profundo, cuente hasta 100, oxigénese su cerebro, se sienta y usted va a entender muchas cosas que usted no entendía. ¿Por qué, hermano? Porque dice que el diablo agarra su mente y mi mente y la hace completamente oscura, que usted no entienda la realidad. Porque en la oscuridad, ¿quién ve sin luz? Pero en la luz hay verdad. Y a su nombre. Entonces dice de que hasta que este joven volvió en sí, esa palabra, hermano, tiene que ver mucho. De que estaba fuera de sí, que no sabía lo que hacía, que no sabía qué es lo que había hecho, pero que ahora vuelve en sí y comienza a pensar, he pecado contra el cielo y contra Dios. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, perdóname. Y allí, hermano, una tremenda reconciliación de que el Padre le devolvió todo lo que él había dejado por el mundo. Y a su nombre. Así es que, hermano, está en usted y está en mí lo que se le llama dominio propio, de decir, yo, Julano, soy esto. Y si yo muero así, me voy a los infiernos. No se, hermano, no se equivoque de que usted va a ir al cielo, pero ni al cielo raso. Y a su nombre. Así es que este muchacho se reconcilió con su papá y vino a conquistar nuevamente lo que ya había perdido. Y a su nombre. Ya el cristiano reconciliado, oiga bien, ya el cristiano reconciliado con Dios, Dios nos da, oiga la cadena o la escalera, nos da redención. Si usted no se reconcilia con Dios, no hay redención, porque en la redención viene la sangre de Cristo. Entonces, cuando la persona se reconcilia con Dios, Dios extiende su mano para que tengan redención esas personas a través de la sangre de su Hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí, hermano, tantos ustedes como yo y todo el mundo, éramos esclavos del diablo. Por lo menos yo me acuerdo cuando yo era un joven, un adolescente, era un bandido terrible, porque lo que el diablo me decía, yo lo hacía. Yo no conocía la palabra, no conocía el evangelio, no conocía nada. Y desde muy joven me corrompí.
¿Por qué? Porque era esclavo de Satanás. Entonces, ¿cuáles son los pasos y las palabras que el griego usa para que ustedes y yo estemos hoy en la casa del Señor, ya con una redención? Se usan varias palabras, pero no los quiero confundir mucho, sino vayan, hermano, y compren un libro en griego y ustedes van a ver lo que dice esta palabra de redención. Que el Señor dejó su trono de gloria y que se humanizó tomando estos harapos suyos y míos que se llama carne pecaminosa. Y ya metido en el mundo él, vino al mercado de esclavos. Y la palabra es agorazo. Mercado de esclavo, agorazo. Él entra al mercado de esclavos, que es el mundo, que éramos esclavos nosotros, y llega el comprador y le dice: ¿por cuánto me vende esta joven o este joven? Y el dueño del esclavo, el esclavo, le dice: por tanto. Entonces en el griego dice de que el Señor que va a comprar, que es nuestro Señor Jesucristo, lo compra. Y eso se llama no agorazo, sino hexagorazo. Tome y deme mi esclavo. Entonces el Señor lo sacaba del mercado de la esclavitud hasta la puerta del mercado. Y ahora le dice al esclavo: eres libre. Te compré para que fueras libre y que no seas nuevamente esclavo de tu Señor, que es el diablo. Y esa palabra ya es una tercera que se llama lutró. Lo suelta. Por eso dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y a su nombre. ¿Y quién nos libertó? Se llama Cristo Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y quién vive? Así es que el cristiano, hermano, ya por redimido y reconciliado con Dios, encontramos otra palabra que va de seguida, que se llama justificación. Para todos aquellos estudiantes saben lo que estoy hablando. Justificación. Entonces, cuando el hombre y la mujer viene al Señor y se reconcilia con Dios, Dios le da redención. Pero está allí. Pero ahora va el paso de santificación. Va más allá todavía. Y a su nombre. Entonces, la persona ya redimida y justificada, vamos a ir allá y vamos a ir a Romanos. Para que ustedes vean, hermano, lo que estamos viendo. Romanos 5.
¿Y quién vive? Justificados, pues por la fe tenemos paz para con quién, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién vive? Una persona, hermano, que no ha sido justificada por Dios, aunque sea la persona más educada en el mundo, no tiene paz. Puede fingir, pero no es la paz verdadera. Porque la única paz la da nuestro Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor antes de irse? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y a su nombre. Ahí en el mismo capítulo 5, pero en el versículo, vamos a ver, en el 5:9. Pues nosotros más estando ya justificados, ¿con qué? Con su sangre, o sea, la sangre de Cristo. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Y la persona que no cree y vive su vida como quiere, aténgase a las consecuencias. Porque cuando venga el juicio de Dios, no hay regreso. Todo es para adelante. Y oiga, los reyes, los grandes, dice que dirán a las montañas, cáenos, porque no soportamos la presencia de nuestro Dios. Y a su nombre. ¿Quién es el que justifica a la mujer o al hombre o al hijo o a la hija? No es mamá, no es papá. Ay, mi hija, viera qué linda. No hay una joven como ella. Pero por detrás le está haciendo la jugada del tonto. Y cuando se da cuenta dice, ay, yo no sabía. Porque no había disciplina en su casa. Eso es todo. Esa viejita que siempre se sentaba allí, que ya está en la presencia del Señor. Cuando una hija salía, ella sabía con quién salía y para dónde iba. No es, ya vengo, mami. No, venga para acá, venga. ¿Con quién va? Con fulana de tal, bueno, que venga aquí. Pero hay madres, alcahuetas, que le dicen el hijo, la hija, ya vengo papi, ya vengo mami. Y allá andan corrompidos. Ah, pero entre casas son santitos. No quiebran un plato. Pero afuera son peor que un demonio. ¿Sí o sí? Padre, que usted tiene sus hijos, sépalos gobernar para la honra y la gloria del Señor. Entonces, ¿quién es el que justifica? Papá, mamá, mi abuelo, mi abuela, mi esposo, mi esposa,
Ah, yo tengo una mujer como nadie. Como nadie. Váyase un par de meses usted a ver si le va a ver ser fiel. Si es, allí es donde va a saber si es fiel esa mujer o ese hombre allá afuera. Entonces el único que justifica es Dios, porque Dios es el que nos conoce. Lo conoce usted al dedillo. Sus pensamientos ya Dios adelante ya lo sabe. Sus acciones ya lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y a su nombre. ¿Quién justificó a Job? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? No, Dios. ¿Y delante de quién lo justificó? De nuestro enemigo, delante de nuestro enemigo, Satanás. Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay justo en la tierra como él, que es temeroso, que es sometido? ¿No has considerado? Y el diablo como es diablo, y sigue siendo diablo, hasta que el Señor lo mande no al infierno, sino al lago de fuego, donde no va a salir más. Le dice así, ¿quién no? Y juzga a Dios. Oiga el atrevido. No respetó a su creador. No respetó a Dios. Y así, ¿quién no? Si tú le has colmado de tantas bendiciones, mira cuántos camellos, mira cuántos hijos, mira qué linda esposa, mira que esto, mira que el otro. Y así, ¿quién no te va a servir? Y a su nombre. Lo entregó en manos de Satanás. Y cuando Job estuvo en la, como dice hermano, en la apretura, sí le fue infiel a Dios, ¿verdad que sí? No, hermano, no. Tengamos arroz, tengamos frijoles, tengamos zapatos, tengamos vestidos, amén, 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 amén. Y si no los tenemos, amén, 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 amén. Y a su nombre, Dios es el que justifica. Entonces la persona, oiga bien, ya justificada, el cristiano, que Dios lo justifica, es elegido por Dios. Es elegido por Dios. ¿Para qué? Para santificarlo. Y a su nombre. Para que esa persona, después de haber sido esclavo, perdón, del diablo, ahora venga a ser un santo, una santa delante de nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. Ya vamos terminando y vamos a ir a Primera Pedro. A ver qué nos dice Pedrito con respecto a este punto. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y oiga bien cómo comienza. Elegidos según la presencia de Dios Padre, es santificado del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Gracia, paz, o sea, multiplicadas. Dios nos escoge porque Dios nos conoce nuestro corazón. No conoce, hermano, quiénes somos nosotros.
Y entonces Él escoge a la persona, sea hombre, sea mujer, por la fidelidad que tiene con Dios. No es el que sepa, hermano, la Biblia al revés y al derecho. No es el doctor en teología. No es el doctor en filosofía. No es el doctor en ética, ni nada de eso. Sino el hombre y la mujer temerosa delante de Dios. Él lo elige. Y a su nombre. ¿Verdad qué lindo? Y Él no se equivoca. Porque es Dios. ¿Y quién vive? Vamos a ir al último punto. Yo traía 7, pero ahora me aparece un 8 por aquí. Ya, oiga bien, ya santificados. ¿Por qué? Porque dice, sé santo, porque yo soy santo. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Ay, que yo palmeaba alegremente y yo decía aleluya. Basura. Sé santo, no religioso. Y a su nombre. Entonces, cuando ya somos santificados, hermano, el cristianismo, tenemos una plenitud de comunión con Dios. Plenitud, no, allí no, todo pleno con la comunión con Dios. Vamos a ir a Gálatas. Y a su nombre. Allá en Gálatas vamos a encontrar, hermano, algo que tenemos que luchar por llegar a ese punto. Gálatas 2:20. ¿Lo tienen? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta, hermano? Que la persona que no ha sido santificada no puede ni arrimarse a Dios, porque será fulminado por su pecado. Pero la mujer santa y el hombre santo tiene derecho de estar en la misma presencia de Dios. ¿Y qué lo ha hecho? La sangre de Cristo. ¿Y quién vive? Vamos por último. Ya casi estamos terminando. Filipenses. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es la carne, el placer. No, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es para los espirituales, para los carnales.
entra por aquí y sale por aquí. Pero el que quiere heredar una vida eterna con Cristo, tiene que morir a esta carne y a estos deseos. Y si usted iba a vivir 100 años, como la famosa reina de Inglaterra, ¿ustedes creen que están en el cielo? Con tanta injusticia que hizo. Pero no la juzguemos, que la juzgue Dios. ¿Para qué tanta pompa? ¿Para qué tanto tesoro solo en la corona, hermano? Era una millonada de euros, solo la corona, más el capital que dejó. Y su pueblo muriéndose de hambre. ¿Y quién vive? Por eso, hermano, tenemos que de rodillas levantar nuestros brazos y decirle: Señor, ya no vivo yo. Te suplico que tú vivas en mí. Que tú tomes mi vida, que tú la controles. Que cuando tú tomes el control, las cosas van a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bendita y gloriosa palabra, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, por esta palabra y por los hermanos y hermanas que han venido. Que tú seas el que hagas la obra, Señor. Nosotros tan solamente transmitimos tu palabra y tú eres el que haces la obra, regenerando, levantando, libertando, salvando, sanando, Señor, ya que tu palabra es poderosa y es viva, Padre. En el nombre de Jesús, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Iglesia Movimiento Misionero Mundial, Centro Evangelístico, Atillo 3, San José, ubicada en la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste en Atillo 3 sobre la paralela, te invita a buscar juntos de la presencia del Señor. En nuestro culto de oración, los días viernes a partir de las 3 p.m. Recuerda que en medio de cualquier batalla, la mejor arma es la oración. Te esperamos.